La vida o el mundo, mejor dicho, de la pareja, pues me interesaba mucho, siempre me ha interesado. En mis primeros cortos, incluso antes, en mis primeros cursos, siempre quería hablar de la pareja. Todos mis guiones eran sobre un desamor o sobre un amor. Es un mundo que me interesa mucho y que obviamente entiendo que lo tengo tan cercano y tan presente que me apetece hablar de ello. Hablo de la pareja, pero ¿cómo? ¿No? El qué saldrá de aquí dentro, pero el cómo, ¿por qué esto va a ser un poquito más interesante? Había algo de que cada Nochevieja era distinta o es muy sencillo que sean distintas. Y si eran iguales, también estás contando algo. Él se daba cuenta de que mirando sus Nocheviejas pasadas, pues que podía hacer una especie de relato de su vida, ¿no? Que justo asomándose a ese día quedaba como un poco claro cuál era su vida en ese momento. Ese día haces un resumen, este año cómo ha sido, y a la vez también piensas en el futuro. Dentro de eso pues, nos pareció que esas fechas podían llegar a contar mucho. Es verdad que la oportunidad de ver la evolución de una pareja en 10 años era increíble, o sea, ver cómo afecta el tiempo. Elegimos la treintena porque la teníamos muy cerca. Justo en la treintena pues te enfrentas, pues ya has tenido como una relación importante. Se asienta el mundo laboral. Te enfrentas a pérdidas importantes por primera vez. En relación a la construcción de Ana a lo largo de 10 años, me hice muchas preguntas, porque por un lado estaba el viaje emocional, el aprendizaje que el personaje tiene que hacer. Por otro lado está el cambio físico y energético del personaje. Claro, había un trabajo de maquillaje y peluquería como muy fundamental. Una de las cosas que me ayudó mucho a conformar a Óscar fue precisamente las conversaciones con Jesús, que era el jefe de peluquería, con Irene, que era la jefa de maquillaje, hablar con ellos de cómo veían a Óscar en cuanto a cambio físico, ¿no? Realmente no nos decantamos por mucho cambio durante los capítulos. Que tenía que ver con encontrar cambios muy sutiles. ¿Viste? Pero que viéndolos en contraste del capítulo 2 al 8 digas, wow, el tiempo ha pasado para esta gente. También mucho en relación a Fran. El viaje que Ana y Óscar hacen, de algún modo también hay un cierto paralelismo con el viaje que Fran y yo hemos hecho como actores a lo largo de la serie, que nos hemos ido conociendo cada vez más. Chao, gracias. ¿Es el último qué? Sexto, segunda. ¡Ey, amiga! ¿No te dejas algo? Tía, la maleta. Para nosotros rodar en orden cronológico, claro, desde Caballo estaba muy claro que esta serie se tenía que rodar de esta manera. Hey, vamos. En una obra así, donde la cronología es tan importante, la biografía es tan importante, para mí era prácticamente indiscutible. Estaba muy bien que el primer día de rodaje se conocieran estos dos tipos y que fueran creciendo, como van creciendo y como van teniendo seguridad, van teniendo experiencia conforme van avanzando los capítulos. Marca. Qué bien estás ahí, ¿eh? La secuencia de la terraza, que estamos recién llegados. Es que además fue el primer día. Nos estamos estrenando casi por primera vez, poniéndole voz y cuerpo a los personajes. Están nerviosos los actores, pero realmente son dos personas que se acaban de conocer. Vernos con esa inocencia de los inicios, que también creo que era una cosa que le venía muy bien a la edad, a los 30, y ver cómo poco a poco cogíamos esa madurez. Yo quería que fueran cogiendo más peso. Realmente la propia lógica del rodaje nos lo iba a dar. Empezar por hablar de qué ha pasado del 2 al 3, pero también es verdad que puede surgir esto mientras lo leemos. Pero vamos, lo poco o lo mucho que sabemos del 2 al 3 es eso. Evidentemente, Vero y tú lo dejáis relativamente pronto. Si vas a contar solo las horas de una pareja, pues claro, tienes que saber que todo lo que no cuentas, todo lo que no muestras, mejor dicho, hay que contarlo de alguna manera. Escribíamos un par de páginas de lo que ocurría entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, que nos ayudaba a configurar el capítulo siguiente. Y luego había veces incluso que, imagínate, estábamos escribiendo el 5, habíamos planteado que entre el 4 y el 5 pasara algo, pues volvíamos a ese off para cambiarlo. Entonces ha sido como todo el rato ir y volver de lo que se ve y lo que no se ve. Hay como dos bloques claramente diferenciados, los primeros 5 capítulos, luego del 6 al 10. En esos primeros 5 capítulos es la pareja la que nos lleva a nosotros, a la hora de escribir nos iba llevando pues desde que se conocen, meter a la familia, pero cuando empezamos el segundo bloque, la serie se reinicia. Y entonces de repente teníamos un abanico enorme de posibilidades para contar el capítulo 6, el 7, y ahí tuvimos que buscar mucho. Hemos propuesto 2 viajes, del 1 al 5 y del 6 al 10, ¿vale? Entonces del 1 al 5 es el viaje ese de la libertad que decíamos antes, al encorsetamiento, ¿no? Entonces, a la hora de plantearme visualmente cómo va a ser la serie, me interesaba mucho esa pareja con respecto al mundo, separarla o no separarla, o centrarla o no centrarla con respecto a la vida. Me gusta mucho cuando en las parejas
estás tan enamorado, por así decirlo, que el mundo no existe. Y luego hacer esa progresión a, no es que estés menos enamorado, pero el mundo va pesando. Con eso intentamos jugar con la profundidad de campo. En el primer capítulo, por ejemplo, queríamos muy poquita profundidad de campo en el sentido de que solo estuvieran enfocados ellos. Y lo que veías detrás y delante era como, bueno, pues sale mucha gente, pero no están enfocados, quiero decir. Y en cambio, conforme íbamos avanzando la serie, es decir, la vida, empieza la profundidad de campo mucho mayor y se empieza a enfocar todo. Entonces empiezas a ver todo. Era una manera de decir, vale, me estás viendo a mí, pero también estás viendo la pared de ahí o también estás viendo el personaje que está aquí a foco. Y luego utilizamos lentes anamórficas del 1 al 5 y esféricas del 6 al 10. Porque lo anamórfico remite de algo más cinematográfico, ¿no? Y entonces había algo como que de los primeros 5 años de los 30 había algo como muy potente visualmente, más cinematográfico en el sentido del relato, del cuento, ¿no? De estás viviendo una ficción donde estás enamorado. Nos marcamos como una especie de manual de estilo donde marcábamos cuáles serían las herramientas que podríamos utilizar para cada capítulo. Nos acogimos a una serie de conceptos, por ejemplo, en el capítulo 1 pues hablamos mucho de libertad, de la juventud. Para nosotros esto pues se traducía en utilizar todo tipo de lentes, ¿no? Como todo el rango focal del que disponíamos, incluso zooms, ¿no? Venga, y 3, 2, 1, apagado. Luego la cámara, por ejemplo, es una cámara que fluye muchísimo, no para quieta en ningún momento, hay todo tipo de soportes, estamos hablando de steady, cámara en mano. ¿Quieres que te ponga una? No. ¿Una rápida? No. Vías, grúas. En el capítulo 2 ya nos planteábamos hacer algo como una cámara también que no para, pero que de pronto ya va sobre vías. Con Sandra, por ejemplo, nos gustaba mucho pensar en casabets, en propuestas que igual están más cerca de este realismo que a ella se le da tan bien. Para mí es súper importante la verosimilitud y en esta serie Rui marcaba también mucho ese camino. A mí lo que me interesaba mucho es que la cámara siempre tratase de transmitir una sensación. Capítulo 2, 15-1, cuarta cámara. En el capítulo 2 lo que buscábamos era intentar acceder al caos de la vida, ¿no? O sea, es una fiesta en una casa con amigos, conversaciones cruzadas, aparentemente cotidianas, en las que van apareciendo las distintas tramas que cada personaje tiene el uno con el otro. Para mí ese dispositivo en el que íbamos con ópticas variables, íbamos a 2 cámaras, que nos permitía que yo pudiese darle libertad de movimiento a todos esos actores que formaban parte del plano, ¿no? Es una cámara que busca a Óscar y que busca a Ana. Tomás, Merche, ¡que feliz año! ¡Y que no cojáis el ascenso! En el capítulo 3 me acuerdo que hablábamos mucho del flote, de la sensación de flote, de cuando ya pues como que se consolida una relación y estás a gusto y estás bien y todo fluye, ¿no? El fluir de la cámara. El capítulo 3 se apostó por la Steady. Era una apuesta por intentar saber qué tipo de cámara cuenta mejor esa sensación que uno tiene cuando está completamente enamorado, que ese capítulo al final es en el que el amor está como en su máxima expresión. Nos ayudó mucho a estar con los personajes de una manera radicalmente distinta al capítulo 2. Me apetecía realmente mucho poder explorar un poco la comedia, que también creo que atraviesa un poco estos capítulos por las cosas que les pasan. Era intentar tomar decisiones que siempre iban en pro de lo positivo. Es un capítulo, es casi un road trip en el que todo lo que pasa a priori es negativo, pero tal y como ellos lo viven, no importa, estamos felices. Todo genial, todo de puta madre. Hay también momentos que no solo son problemas cotidianos, que también son dramas a los que te enfrentas. ¿Está Merche en casa? Merche. No se despierta. Tenemos que llamar al SAMUR. ¿Al SAMUR? Sí, para que vengan a verla. La respuesta de los personajes ante esos dramas siempre es como de aceptación de la vida. La muerte de la vecina despierta la pulsión de vida en ellos y ese hacer el amor final. La imagen que teníamos era agarraros los cuerpos como si os pudierais agarrar a la vida, ¿no? Luego en el capítulo 4 empezamos como a detenernos. Todo el capítulo es una escena y ahí estábamos las dos viendo desde dónde cubrir todas estas direcciones emocionales que hay entre los personajes, ¿no? Porque están pasando muchas cosas, hay como muchas líneas. Esa cámara que en el capítulo 2 tiene una búsqueda,
se ancla, pero también tiene la intención de darle libertad en esa mesa en la que pasamos 40 minutos, sobre todo al diálogo. Realmente el capítulo 4 era como una obra de teatro en ese sentido. Venga, chicos, estrena, mucha mierda, os quiero. Venga, venga con la obra. Venga, vamos para allá. Vamos media horita del tiro. Vamos a dividir este guión en bloques. Bloque 1 hasta la primera cocina, bloque 2 hasta la segunda cocina, y esos bloques vamos a rodarlos completos. O sea, vamos a rodar cada toma con todos los diálogos desde que empieza hasta que termina. Para mí la gran apuesta era que realmente no se fraccionase tanto esa conversación en la mesa, porque creo que alcanzar la cotidianidad de la conversación, yo creo que es imposible si la fraccionas muchísimo. En el capítulo 5 llegamos como a esa detención absoluta, ¿no? El capítulo está entero rodado con trípode y con una sola lente. En el capítulo 5 me propuse contarlo todo con la misma óptica. Y luego además que la cámara nunca se moviera, que estuviera siempre en un trípode, para contar siempre el estatismo, la rutina, lo anodino, mejor dicho, de esta pareja, del momento que está pasando esta pareja. Me gustaba mucho el contraste, pero a priori no es lo que uno tiene la idea en un capítulo donde es un viaje, que ya un viaje ya tiene algo de dinámico, ¿no? Se supone que es un viaje divertido. O sea, ya está yendo de fiesta a una discoteca. Pues no. Misma óptica y cámara siempre fija sin moverse. Visualmente me parecía como también muy preciosista o muy clásico, pero a la vez me parecía que estaba contando lo que queríamos contar. Luego también había otra regla en el capítulo 5, que es todo lo que puedas contar con menos planos. Hay muchas escenas, muchísimas, que están contadas solo en un plano o en dos, o sea, como una planificación muy sencilla. Ok, equipo, vamos a ver un ensayo. Os pido a todos, por favor, que paralicemos toda la actividad alrededor para este ensayo. La secuencia del capítulo 5, inicialmente nosotros queríamos hacer una secuencia en la que los personajes llegaran de manera lógica. Y las primeras secuencias que escribimos nos dimos cuenta que no funcionaban, porque las relaciones no son así. O sea, no todo es tan lógico, y decidimos escribirla emocionalmente. Al principio hacemos preguntas, pero a ver, ¿por qué lo dejan? ¿Sabes? Incluso listas, a ver, ¿por qué? Sí. Por esto, por muchas cosas externas que ocurren. Si tú quieres continuar con esa relación y sientes que tiene que seguir, pues, generalmente se lucha por ello, ¿no? Y hay veces que ocurre lo contrario, que no hay nada que tú puedas enumerar que se esté cargando la relación, pero estáis ahí como en un bucle del que no se puede salir, ¿sabes? Que la única manera en todo caso es, pues eso, reiniciar. Me aburro mucho. Y ya, entonces, claro, cuando vas al taxi, a mí me encantaba contar la primera escena y la última, ¿no? Que las dos son en un taxi, cómo ha cambiado la pareja. Cuando hay algo así, me gusta mucho ofrecerle a los actores y a los espectadores esa experiencia, tanto de ya está, damos acción y sois vosotros dos, y como confío en vosotros, sé que va a salir bien, y el espectador creo que va a vivir esa tensión muchísimo mayor que si haces dos planos de plano contra plano. Rodar una escena, un plano secuencia de 10 minutos, yendo en realidad en coche. Íbamos con un camera car recorriendo Berlín. Al ser un recorrido tan amplio, pues teníamos cierto control del tráfico, pero bueno, no era un circuito cerrado. El coche había que adaptarse al tráfico, había frenazos, había coches que se colaban por detrás, encima nevando, lloviendo, la carretera helada, o sea que se nos juntó un poco todos los factores que pueden intervenir en complicar ese tipo de rodajes, lo tuvimos. Era una secuencia que a Fran y a mí, desde el día que empezamos ensayos, era como la secuencia del taxi de Berlín. La secuencia del taxi de Berlín. Recuerdo una cosa bonita que Rui nos dijo 2 o 3 días antes de rodarla. Pensad cada uno de vosotros precisamente en temas que os gustaría sacarle al otro, reproches, cosas que han ocurrido en estos 4 años que ahora os apetece confrontar con el otro, y no os las digáis. Esa conversación que dolió más, ese día en el que yo me sentí poco vista, poco escuchada, y Fran y yo nos cargamos muchísimo, de mucha información ahí cada uno. Y cuando rodamos, nos dijo, ahora en esta toma, empezad a sacar esto, ¿no?, al otro. Entonces, claro, era increíble, porque evidentemente teníamos que reaccionar a lo que el otro proponía. Eso implicaba también tener un conocimiento grande de Óscar y de Ana. Son estas escenas en las que las escribes, pero ahora ponerlo en pie no es siempre matemático. Sí que es verdad que fue una escena que había que ensayarla mucho. Es el final de la primera parte, es un plano secuencia, ¿no? Es un momento donde realmente se dicen cosas muy importantes y muy fuertes. Una de las maneras de ensayar y de llegar a lugares es esa. Cambiar los textos, cambiar las motivaciones. De repente, con el mismo texto piensa que le amas, con el mismo texto piensa que le odias. Y ahí de repente empezabas a sacar oro, realmente cosas muy valiosas. Y luego,
él fue muy bonito cómo empezó a quitar todos estos añadidos que él mismo nos había pedido y volvimos al texto original, pero de alguna forma eso estaba en el cuerpo. Acabamos exhaustos, muy cansados, porque hicimos, no sé si fueron 18 tomas. Estaba muy viva esa escena. A partir del 6 sentíamos como que tenía que empezar otra serie prácticamente, ¿no? Porque hay un cambio abrupto en la vida de los personajes. Es tremendamente impactante, ¿no? Cuando pierdes a una persona, pues es que seguramente empieza otra vida, ¿no? Después de eso. Y entonces decidimos que eso fuera acompañado de un cambio visual muy abrupto también. Cambiamos el formato de la serie, se estrecha, se vuelve más vertical, como que todo pierde esta calidad espectacular para volverse real. Claramente a partir del 6 hay una mirada como más inestable, que se vuelve más inestable según ellos tienen que afrontar la madurez, lo cual me parece un bonito diálogo, ¿no? A partir del 6 sí que de repente cada vez que los dialogábamos decíamos madurez. Y nos obligaba a nosotros también a tener un enfoque más maduro de las situaciones a las que se van enfrentando. Cuando te haces mayor muchas veces en vez de tener más respuestas tienes más preguntas y vemos que nuestros personajes tuvieran más incertidumbre que seguridades. Es un viaje hacia la madurez de los personajes y en ese viaje ellos tienen que aceptar la incertidumbre como parte de la vida. De una manera muy natural y orgánica, creo, pero muy involuntaria por nuestra parte, de repente nos estábamos dando cuenta que estábamos hablando del tiempo, no tanto de esta pareja. Lo han dejado y de repente el 6 y el 7 son uno viviendo y la otra viviendo y acordándose a veces de... Pero no tiene que ver con ese amor, no tiene que ver con esa pareja. Pues les ves vivir, te dabas cuenta que estabas hablando de cosas más importantes, es decir, cogían más peso. Estos dos personajes no ven más allá de sus narices, que seguramente es lo que al final de alguna forma ha quebrantado la relación. Como están en sus ensimismamientos, como un poco en el duelo, en el ego, y la cámara está en ellos, ¿no? Como si no tuviesen mucha conciencia o no estuviesen muy abiertos al exterior. Dale. Creo que el 7 es como una especie de espejo, ¿no? Con el 6 y el capítulo que está rodado con esas ópticas que generan una sensación de estrés, de Ana con la cabeza embotadísima. Desde que Ana aparca la bici, entra en la farmacia, llama a Madame Bernard, ese estrés, ese salir, pasa un coche, ese pita... Claro, yo venía de todo eso y tenía que romperme allí, te caes al suelo, te rompes. Rui me dice, cortaremos aquí. Vale. Llega ese momento y de repente veo que no cortan y yo como, ¿no? Si no cortan, siempre para adelante. Y de repente noto una mano en mi espalda. Me dice, tranquila, respira. Y hago como, ¿qué? Y aparece Fran. Aparece Fran que yo no sabía que ella estaba en Lyon, intuía que podía llegar esa mañana, pero llevábamos muchos días sin vernos. Yo no sabía, obviamente, que iba a entrar en ese plano, nadie me avisó. Pero claro, precisamente lo que quería conseguir en ese momento era una reacción genuina de ¿qué coño haces aquí? Y empieza la ensoñación, ¿no? Ella contesta con Fran en cuadro diciendo sí, pero mira el río como... Ese plano secuencia de los personajes acercándose a cámara poco a poco, paseando, hablando. Esa especie de paréntesis en el que, de una forma como medio mágica, recurres a esos referentes que han sido importantes en tu vida y hay como un retorno a casa, ¿no? Como, ayúdame, no sé qué hacer, estoy en este momento y me acuerdo de ti. Después de la ensoñación vuelve una normalidad, ¿no? Vuelven a coger más conciencia del entorno, ¿no? Y un poco el trayecto que planteábamos para esta segunda parte era poder deshacer este ego de alguna manera y empezar a incluir al otro en la vida de uno. Las lentes se van abriendo, la profundidad de campo también, a la vez que es todo más realista y tiene esa mirada, ¿no? Más inestable. Vas teniendo más referencia espacial, de pronto hay ya dos personas en cuadro, caben más cosas en cuadro, ¿no? La cámara ya no busca tanto, sino que compone más para dos. La parte del encuentro es uno de los momentos en los que ya salían solos. O sea, ya Iria y Francesco estaban a tal nivel
que ya lo único que había que hacer era, vale, vamos a pensar en el montaje un poco y para hacer la planificación, pero lo actoral, te lo aseguro, nos mirábamos David y yo y ya está, o sea, bueno, pues prueba esta toma de manera distinta, pero es que estaban los dos de verdad sembrados, hay una especie de tensión ahí que no hubiera ocurrido en el capítulo 1 o en el capítulo 2. Todo el principio, esto de plantear las dos miradas, es que es un capítulo que está contado desde los dos puntos de vista. Ya por guión me gustaba mucho empezar con Óscar, que tiene mucho sentido porque hemos acabado el 7 con Iria, pero claro, cuando se encuentran es que es un encuentro importantísimo para los dos, porque lo voy a contar solo desde el lado de Óscar. No es que Óscar vaya por la calle y se encuentre una chica, no, es que los dos están yendo por la calle y se encuentran. Iria y yo veníamos de las vacaciones de Navidad, había rodado el capítulo de Lyon, hacía mucho que no nos veíamos. Y en esa secuencia nos volvimos a ver y nos reencontramos. Y creo que hay algo bonito de eso, que hacía tiempo que nos rodábamos juntos y volver a vernos ahí fue muy placentero. Y yo creo que lo que queríamos era transmitir ese reencuentro y que estuviera cargado, digamos, de los 7 capítulos anteriores. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Vale, nos sentamos. Sí. Nos sentamos ahí, ¿vale? Miraba mucho a Iria en esa secuencia y también la estaba mirando con los ojos del Óscar del capítulo 1. Intentar ser capaces de contar ese reencuentro tapando muchas cosas, ¿no? Que te gustaría decir, que te gustaría decir de otra manera. Recuerdo que en esa primera escena queríamos como encontrar un conflicto, pero claro, era como, es que llevan sin verse un montón de tiempo, que se van a echar en cara. Entonces hubo un momento en el que encontramos algo muy pequeño, que era, no recogiste las cajas. No, que bueno, que eran 4 chorradas que me dejé. Bueno. Queríamos que hubiera un conflicto, pero al mismo tiempo queríamos que la pareja se reencontrara y como espectadores deseemos que estén juntos. Era muy importante entenderles a los dos emocionalmente. Me emocionó muchísimo. Ese rodaje yo lo recuerdo que me agarraba a lo que podía porque me parecía muy emotivo, ¿no? Todo lo que estaba surgiendo ahí. Esa energía en la que estamos Fran y yo, de cuidado, pero a la vez a cada uno pasándole cosas, ¿no? Intentando contener hasta que de pronto no pueden. No pueden porque hay cuestiones todavía que duelen. Y teníamos todo el pozo de todos los meses rodando y yo creo que se nota. No, se lo digo yo. Cuídate. Yo creo que en el 9 es un poco un capítulo del equilibrio, ¿no? Para mí yo siempre lo he visto como un triángulo, que además es representativo el triángulo, ese reencuentro entre Ana, Óscar y Guille. Pero que no te culpo, tío, que no te culpo, que forma parte del proceso, de verdad. El triángulo representa equilibrio, ¿no? Y sanación. Y de algún modo cada uno es un puente. Ana es puente entre Óscar y Guille, Guille es puente entre Óscar y Ana, y Óscar es puente entre Guille y Ana, ¿no? Corta. Nos fuimos dando cuenta durante la escritura y lo fuimos marcando de ciertas cosas. Pensamos, pues qué chulo sería que la temporada se fuera desnudando de personajes. Entonces, por ejemplo, recuerdo al final del 9, que es la escena esta en la que estaba Ana con Manu y que están preparando la cena para la familia. En una primera versión del guión, la familia se la veía llegar. Y Ru dijo, no, que no se les vea porque la idea es que nos vayamos quedando desnudos y que al final solo estemos con ellos dos. Son conscientes al final de que el amor después del reencuentro no es platónico y es real y que sigue vivo. De repente cogen conciencia de que esa llama realmente está encendida. Joder, que a veces por evitar el disgusto, ¿no? Es como que nos anticipamos y vivimos en el disgusto. Esta reflexión que hace Ana en alto es algo que encontramos cuando estábamos buscando el final del 10. Nosotros necesitábamos un detonante para que realmente esa despedida no fuera una despedida, ¿no? Y que Óscar se activara. Entonces se nos ocurrió la idea de las notas de voz. Que además es una serie que no tiene tantos mecanismos de guión y de aquí de repente sí que necesitamos un pequeño empujoncito. Y aparte habla de lo que le pasa a él, de su falta de confianza, entonces claro, de repente todas las piezas se encajaban. Joder, al final confiar permite ilusionarse y... Joder, la ilusión da fuerza, tío. Y permite que pasen cosas, ¿no? Ese mensaje que un poco engloba la serie, ¿no? De hacemos lo que podemos, todo el rato. Nos equivocamos, ¿no? Pero vivir al final es ensayar y probar, ir incorporando aprendizajes para cada vez intentar hacerlo mejor. Y un poco lo que viene a decir Ana en ese mensaje creo que tiene que ver con eso. Hay un momento en el que
Hay que dar pasos y confiar. Cuando estábamos rodando el capítulo 8, recuerdo perfectamente que vino Rui y me dijo: el capítulo 10 va a ser un solo plano. Y yo... Vamos a hacer una cosa muy complicada. Yo estoy empezando a ser consciente ahora de lo complicado que es. Vamos a tener que esforzarnos muchísimo, vamos a tener que ser listísimos, vais a tener que administrar el cansancio y el descanso. Pero tiene todo el sentido. Y al final la serie va de esto, de alguna manera. Estamos contando el tiempo. Y no hay mejor manera de contar el tiempo que hacer un plano secuencia. Es lo más difícil que he hecho. Me he dado cuenta tarde que ha sido lo más difícil que he hecho. Cuando estaba allí, digo, esto es gigantesco, esto que estamos haciendo es gigantesco. Rui que veía solo un día de rodaje. Yo, viendo que son 4 tomas, hemos dicho, oye, vamos a hacer que el miércoles se pueda rodar, aunque no sea a las 8. Yo sé que no va a ser a las 8 porque yo sé que hay cosas que no vamos a haber visto el martes. Pero yo lo tenía clarísimo que el último capítulo quería que fuera tiempo real. Me gustan mucho esas escenas de gente hablando, donde el guión y los actores sostienen, aunque no haya nada cinematográfico especial. Entonces me gustaba mucho esa idea en la que la serie eran 2 personajes con sus satélites, les presentamos, les desarrollamos, les damos su importancia, pero poco a poco iban desapareciendo porque al final lo que estamos contando en la historia de estos, entonces me encantaba, es de no, estos tipos están en una habitación. A la hora de aspirar o ambicionar, creo que siempre hay que ir arriba, porque siempre puedes bajar, pero si te quedas aquí nunca vas a llegar a cosas potentes. Era un momento decisivo y la verdad es que queríamos estar pegados a lo que estaban viviendo. Y luego creemos que además ayuda mucho para la tensión del capítulo, que la cámara les esté siguiendo todo el rato. Y que no te dé un respiro, claro, porque ellos no se dan un respiro y creo que funciona muy bien, porque estás en el mismo plano emocional que ellos, estás sobrepasado, agotado. Y luego, aunque el rodaje, pues claro, debió ser insoportablemente cansado para todo el mundo, creemos que eso va también muy bien para los personajes, porque los personajes están absolutamente agotados, llevan en esa habitación 3 días. Nos llegó el guión, Fran y yo nos encerramos un sábado en su casa, nos aprendimos 50 páginas de guión, en unas horas lo tuvimos aprendido, también fue como wow, o sea, ya lo tenemos, vale, bien, llegamos mejor de lo que pensábamos. Y luego fue llegar al hotel y poner en marcha toda la maquinaria. Tuvimos como, si no recuerdo mal, fueron 2 días de ensayos en la habitación del hotel, donde Iria, Rui y yo empezamos a poner en pie el capítulo, ya con el texto leído. Decidimos un poco cómo iban a ser los movimientos, cómo iban a ser las acciones. A ver, esto un pasito puede ser más cerca del espejo. Sí. ¿Dónde? Más cerca del espejo. De este. Aquí, sí. Y fue entrando la gente poco a poco. Primero nosotros, luego entró el operador, luego iban entrando los jefes de equipo. Y entonces se convirtió como una especie de danza, de coreografía, ¿no? Entonces el operador bueno, hizo un trabajo magnífico y empezamos con él viendo a ver qué es lo que ocurría allí. Entonces marcando, vale, ahora están en la cama, ahora se levantan al sofá, ahora se mueven al baño, en el baño qué posiciones ocupan. Y todo eso estaba marcado. Álvaro Carla sosteniendo esa cámara que pesa muchísimo durante 45 minutos. Javi Sonido, haciendo peripecias por la habitación para no chocar con nosotros. Bueno, a mí me vale. Muy bien. Una vez se ha marcado todo esto y como que de pronto nos hemos aprendido la coreografía de este baile, ¿no? Vale, ¿y ahora cómo iluminamos esto? ¿Qué es lo que ocurre, no? Hay encendidas de luces en un cierto momento, arrancábamos con una luz dentro de la habitación, luego cambiaba a una luz más general. Pero claro, es como hay que vigilar con las sombras de los perchistas, porque bueno, había gente con perchas allí, la sombra de la cámara, no puedes hacer sombra. O sea, tú Álvaro, ahí ya proyectabas sombras no en la pared, sino a Fran. Claro. Se ha colado, se ha colado la sombra. Sí, sí. Bueno, al final era jugar con una luz muy diegética o muy que formara parte del propio espacio. Escogimos una habitación de hotel perfecta o que nos gustaba mucho y estaba llena de espejos y dijimos, bueno, a ver, estos espejos hay que quitarlos. O sea, todo lo que no sea estar justo delante. Claro, lo he dicho, sí, sí. Total. Si hacemos esto, evidentemente nos veríamos. Claro, nunca sería esto. ¿Cuál tapamos? Este, venga, sí, y este también, tal. Y de repente íbamos destapando todo. La verdad que ¿para qué lo vamos a tapar? Lo destapabas. Este mola que esté, ¿no? Porque si tienes cuidado aquí no nos vemos, ¿vale? Tal. Y al final dejamos todos los espejos y es la habitación con más espejos que he visto en mi vida. Entonces, claro, es como una especie de suicidio. Tú tienes que tener un control absoluto de todo el hotel, de la calle, de todo el entorno durante 45 minutos. Un hotel, además, en el centro de Madrid, una calle muy concurrida. Implicó, pues, desde desviar líneas de autobuses, cambiar el horario y desviar la recogida de basuras esos días,
alumbrado público, cortes peatonales, cortes de tráfico. Pero finalmente se montó un plano secuencia y ahora solo faltaba rodarlo. Vamos a rodar. El miércoles empezamos a rodar. O sea, para todos es un ensayo grabado, pero bueno, si suena la flauta y se hace bien. Capítulo 10, 1-1, primera cámara. Vámonos. Cuadro, acción, figuración. Acción, figuración. Y acción. Aquí todo el mundo era fundamental. Un error de cualquiera suponía un reinicio de toda la secuencia. Entonces, ese día rodamos 2 enteras, porque tardábamos muchísimo tiempo en volver a primera. Y yo dije, joder, tío, o sea, si hemos rodado 2, al día siguiente, ¿cuánto vamos a rodar? Porque empezaríamos como a las 8 o a las 10 de la noche, pero a las 6, 7 de la mañana teníamos que acabar porque salía el sol. Y yo lo que quería, en mi cabeza, era todo precioso si era un amanecer. Y yo le decía a Colin, ¿no? ¿Pero cuántas tomas va a dar tiempo? Como mucho, calculamos que 5. Al día. Las 2 noches. ¿Eh? Al día. Yo digo al día. ¿Tú crees que menos? Como mucho, completas, yo creo que 4. 4. Y yo, joder, 3 o 4, nos vamos a jugar todo con 3 o 4. Bueno, hicimos 2 durante toda la noche. Ninguna fue mágica. Había una que decías, bueno, esta está bien. Y entonces ya nos dieron las 5 de la mañana, 5 y media, y pues ya está, es que solo queda una. De repente dimos acción y era de, vale, esto está bien, esto bien. Ay, mira, aquí se estaban chocando, pero no se han chocado. Era como una especie de partido de fútbol en el que tú estás viendo el partido como espectador y no puedes hacer nada. Dependes de esos jugadores. Y sobre todo yo, como director, no tengo nada que hacer. Era verlo. Y era tu equipo marque o tu equipo pierda. Entonces digo, nunca, no había vivido esto en mi vida. Y de repente, tío, o sea, lo hicieron perfecto. Era magia. Y entonces, claro, cuanto mejor lo hacían y más mágico era, más miedo tenías de que la cagaran. Era de, lo están haciendo perfecto. ¡Mierda! Lo están haciendo perfecto, entonces no pueden fallar. Yo no fumaba, o no fumaba en las tomas. A mí me empieza a entrar un ataque de tos muy fuerte. No sabía cómo hacerlo. Y entonces, al verla fumar, dije, ostras, o sea, en cuanto pueda le voy a poner una calada y voy a aprovechar la calada para hacer que toso. Entonces, eso está así, porque no había manera, no sabía cómo meter esa tos, iba a ser rarísimo, ¿no? De repente empezaba a toser de la nada. Y de repente, claro, estábamos ya todos como cogiéndonos porque ya se estaba acercando el final y está saliendo, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Corta. Había una especie de eso, de un grado de un clima de nerviosismo, pero a la vez de emoción, pero a la vez de profesionalidad, de respeto, que es de las cosas, bueno, lo más bonito que he vivido seguramente profesionalmente. ¿Taqueta? ¿Taqueta al final? ¿Final? Taqueta al final, por Dios. Final. Lo siento, pero... Hoy la noche suena igual que una deflagración. Júrame que es la última. Finalmente fue la toma buena, fue la última que hicimos. Fue el final de la serie, fue el final del rodaje. Ay, es que me emociono recordándolo, de verdad. Sí, sí. Y nada, y lo hicimos. Y luego hay un factor que me gusta, que también es que sucedió el milagro, ¿no? Tiene muchas explicaciones, que es todo esto, ¿no? Un equipo engrasado, absolutamente volcado. Y también un tanto por ciento de salió. Podía no haber salido y salió. Queríamos que se dieran una oportunidad. Queríamos que al final de la serie se aceptaran el uno al otro y desde esa aceptación darse esa oportunidad. Tampoco es un cierre de lacito de y ahora comerán perdices. Es un poco en la misma dinámica de la serie, ¿no? Pues ahora la vida, claro. A vivirla lo mejor que puedas. A lo mejor dentro de un año no están juntos, pero esto tiene que acabar medianamente bien, porque sobre todo, o sea, hay algo que es verdad, que yo creo en el amor en el sentido de que es una fuerza bastante poderosa.
Otra cosa es que decidan estar juntos, que puedan estar juntos, que lo mejor sea que estén juntos, eso es otra cosa. Pero que se aman, vamos, eso es indiscutible. Nosotros estábamos hablando sobre nuestras vidas. Entonces me ha parecido ha sido una experiencia muy bonita que creo que me daré cuenta, o que lo terminaré de procesar, mejor dicho, más tarde. Ven y mira más de cerca y di que confías en